de la anatomía y la fisiología, la córnea pues es la estructura más anterior del globo ocular que tiene un diámetro promedio de 11,5 milímetros verticalmente y 12 milímetros horizontalmente, con un grosor central promedio de 540 micras, siendo más gruesa hacia la periferia. El grosor corneal central va a variar entre individuos y es un factor clave en la determinación de la presión intraocular cuando ésta se mide con técnicas convencionales. La córnea, pues además de tener un papel protector en el ojo, es responsable de aproximadamente tres cuartas partes del poder óptico del ojo, por lo que normalmente pues debe ser completamente transparente y libre de vasos sanguíneos. Entonces, los nutrientes y como tal los productos metabólicos se van a suministrar y eliminar principalmente pues por el humor acuoso en la parte posterior y las lágrimas en la parte anterior. La córnea es el tejido más densamente inervado del cuerpo por un plexo nervioso subepitelial y otro que está más profundo en el estroma. Y pues estos plexos vienen de la primera división del nervio trigémino, de B1. Entonces, pues condiciones como las úlceras que vamos a ver, cualquier abrasión, bueno, cualquier daño a la córnea, pues se van a asociar con dolor intenso, fotofobia, lagrimeo reflejo, ya vamos a ver eso. Bueno, entonces, pues la córnea tiene cinco capas. Como vemos aquí en la imagen a la derecha, pues tenemos, digamos, de más externo a más interno, primero el epitelio, luego la membrana de Bowman, luego el estroma, que es esa parte, pues el 90% como tal de la córnea, y la membrana de Descemet, y por último el endotelio. Entonces, pues el epitelio pues es escamoso estratificado, no queratinizado, está compuesto por una capa única de células basales que son columnares y están unidas pues por los hemiosmosomas de su membrana basal y luego dos a tres capas de células en ala. Y encima de estas vamos a tener dos capas de células superficiales escamosas y estas pues células más superficiales van a incrementar su superficie mediante microplicas y microvellosidades. Esto va a facilitar la adhesión de la película lacrimal, del moco, y pues después de varios días de vida, las células de la superficie se van a desprender en la película lacrimal. Las células madre corneales están localizadas en el limbo corneoescleral, posiblemente en las paladizas de Vogt, y se cree que son fundamentales pues, para el mantenimiento de una barrera fisiológica, evitando que el tejido conjuntival crezca sobre la córnea, como por ejemplo en el terigio. Su deficiencia puede resultar en defectos epiteliales crónicos y conjuntivalización, pues donde aparece inestabilidad epitelial, vascularización, aparecen células caliciformes. Entonces, esta deficiencia se puede abordar mediante autotrasplantes o allotrasplantes de células madre. También tenemos la membrana de Bowman, que simplemente es como la capa más superficial del estroma y está formada por fibras de colágeno. Y luego viene ya el estroma, que constituye, como lo decíamos, el 90% del grosor de la córnea y está dispuesto en capas de fibrillas de colágeno que digamos que están muy organizadas, están orientadas de una forma regular y el espaciamiento entre estas fibrilillas pues se va a mantener gracias a sustancias fundamentales como los proteoglicanos, el sulfato de condroitina y el sulfato de queratano. Em, y también vamos a tener, digamos, en estos espacios fibroblastos modificados que le llamamos pues los queratocitos. Entonces es muy importante mantener tanto la disposición como ese espaciamiento regular del colágeno para que se pueda pues la córnea tener una claridad óptica y, y pues cumplir su función. El estroma puede cicatrizar, pero no puede regenerarse después de un daño. La membrana de Descemet es una lámina pues discreta compuesta por una red de fibrilillas de colágeno muy fina, pero no son el mismo tipo de colágeno que el del estroma. Y pues esta membrana consiste en una zona como anterior que tiene bandas y esta es depositada en el útero y la zona posterior no tiene bandas y se forma a lo largo de la vida por el endotelio. Entonces, esta zona posterior pues, va a servir para el endotelio como una membrana basal modificada. La membrana de Descemet sí tiene potencial regenerativo. Bueno, y el endotelio pues consiste en una monocapa de células poligonales
Las células endoteliales mantienen la deshidratación corneal a lo largo de la vida, porque lo que hacen es bombear el exceso de líquido fuera del estroma. Y la densidad celular en los adultos jóvenes pues es de aproximadamente 3.000 células por milímetro cuadrado, y ese número de células va disminuyendo alrededor de 0,6% por año, lo que obliga a las células vecinas a agrandarse para llenar ese espacio. Entonces, pues esto es porque las células no se pueden regenerar. Em, si tenemos, o sea, se alcanza una densidad aproximadamente de 500 células por milímetro cuadrado, se va a desarrollar edema corneal y pues se va a ver afectada la transparencia de la córnea. Bueno, entonces existen múltiples barreras contra la infección ocular. Anatómicamente, pues el ojo está protegido de la introducción de microorganismos por traumatismos, em, por gracias a esa estructura ósea pues que lo rodea, que es el borde orbitario. Las pestañas y los párpados pues también protegen el ojo mediante el reflejo de parpadeo, y las superficies epiteliales, siempre y cuando estén intactas, las superficies epiteliales de la córnea y la conjuntiva, pues también van a constituir una barrera mecánica contra la invasión de microorganismos. Em, Al igual que la presencia de una película lagrimal que esté intacta y que pues tenga como un buen drenaje que sea continuo pues a través del aparato lagrimal. Pues los microorganismos, los cuerpos extraños, las células epiteliales descamadas se eliminan continuamente del ojo gracias al parpadeo y al sistema del drenaje lagrimal. Em, pues por otro lado, la conjuntiva y la película lagrimal también tienen componentes celulares y químicos que funcionan como sistemas de protección biológica. Entonces, pues la piel del párpado, de las pestañas, las superficies anexas están habitadas normalmente por bacterias que no son patógenas y que reducen las probabilidades de colonización por parte de microbios patógenos, y ya vamos a hablar un poquito más de esto. Y la capa de moco de la película lagrimal también ofrece pues propiedades antimicrobianas que van a inhibir la adhesión bacteriana a la capa celular epitelial. Aquí hay anticuerpos específicos como la IgA y moléculas también no específicas como el complemento, la lactoferrina, la lisozima, la betalicina. Entonces, pues estas ayudan también en esta función antimicrobiana. Y por último, pues la conjuntiva tiene tejido linfoide asociado donde se va a iniciar también la inmunidad. Entonces, bueno, la colonización bacteriana en el margen del párpado y de la conjuntiva es normal, y de hecho pues puede ser beneficiosa siempre y cuando esta flora normal vaya a inhibir competitivamente a las cepas patógenas. El espectro de la flora ocular normal varía con la edad, y pues la ubicación geográfica de la persona. Pero en términos generales, en el ojo de un recién nacido, por vía vaginal, vamos a predominar múltiples especies bacterianas como el Staphylococcus aureus, el Staphylococcus epidermis, Streptococcus y E. coli. Luego ya los estreptococos y neumococos predominan durante las primeras 2 décadas de la vida, y a medida que aumenta la edad, la persona va a tener mayor frecuencia de bacterias gram negativas, y pues son también comunes a lo largo de toda la vida estafilococo epidermidis y otros estafilococos coagulasa negativos, estafilococo aureus y difteroides. Entonces, la colonización, digamos, no patógena del margen del párpado con Demodex folliculorum y brevis aumenta también con la edad, y pues, o sea, no se considera, digamos, una enfermedad. Es importante reconocer esta flora pues normal, y saber que si tenemos alguna alteración en la superficie ocular, por ejemplo, el uso de lentes de contacto, la deficiencia de la lágrima, aplicación de antibióticos o aplicar corticosteroides, todo esto pues puede alterar esta flora del párpado y de la conjuntiva y predisponer a una infección, como ya vamos a ver más adelante. Entonces, en cuanto a la patogénesis, la infección ocular puede ocurrir por inoculación exógena, que es lo más frecuente, o muy rara vez, pues, por diseminación hematógena. Después de esa inoculación exógena, la adherencia de la superficie ocular, pues ese es como el primer paso que realiza el microorganismo. Y para facilitar este proceso, algunos microorganismos, por ejemplo, Candida albicans y los trofozoitos de Acanthamoeba, presentan adhesinas, que son proteínas pues, que se unen con alta afinidad a las moléculas de la superficie de la célula.
Algunos organismos pueden invadir un epitelio intacto, pero la mayoría depende de una barrera epitelial alterada. Entonces, los microorganismos casi siempre, pues, o sea, muchos vamos a ver que tienen proteasas microbianas que facilitan esa invasión al inducir la lisis celular, degradar la matriz extracelular, activar metaloproteinasas derivadas de la matriz corneal. Entonces, generan pues como autodigestión o lisis pues de muchas proteínas y de esa forma rompen esa barrera. Entonces, por ejemplo, las exotoxinas bacterianas como las que producen estreptococos, estafilococos, Pseudomonas aeruginosa, pueden inducir necrosis de las células corneales. Las especies de Acanthamoeba y algunos hongos secretan colagenasas. Pseudomonas aeruginosa pues secreta varias enzimas que destruyen tanto componentes del colágeno y los proteoglicanos como también degradan inmunoglobulinas, degradan proteínas del complemento, interleuquinas. Entonces, pues de esta manera no solo ayudan a romper la barrera epitelial, sino que pues deterioran esos mecanismos de defensa del huésped. Y después de adherirse, pues ciertas especies también buscan evitar la fagocitosis organizándose en una biopelícula. En la mayoría de las infecciones pues, agudas, los microorganismos finalmente pues, se van a eliminar, pero en algunos casos el patógeno puede persistir de forma indefinida. Por ejemplo, los organismos de clamidia persisten dentro de los fagosomas intracelulares y esto pues produce una enfermedad localizada crónica. Em, Como tal, las características de la infección, incluyendo el inicio, la gravedad, son el resultado de múltiples factores que pues van a tener, que vamos a tener en cuenta la virulencia como tal del microorganismo, el tamaño del inóculo y estos mecanismos de defensa del huésped que hemos estado mencionando, que tan intactos pues están. Entonces vamos a hablar de la queratitis bacteriana. Entonces, las bacterias pues, son la causa más importante de queratitis infecciosa. Es de vital importancia el rápido reconocimiento de esta entidad con su evaluación e iniciación de terapia antibiótica, porque la mayoría de los casos sí van a responder a terapia médica. Pero en los casos en los que pues, hay infecciones avanzadas que no responden a esa terapia médica, pues se puede llevar a complicaciones muy graves como el adelgazamiento corneal, la perforación corneal, extensión escleral, endoftalmitis. Entonces, pues es importante reconocerla rápido y saberla tratar. Entonces, la queratitis bacteriana generalmente se desarrolla solo cuando esas defensas oculares de las que hemos estado hablando han sido comprometidas. Entonces, hay ciertos factores de riesgo que van a precipitar esta infección. Por ejemplo, el uso de lentes de contacto, especialmente si es prolongado, es el factor de riesgo más importante. Se cree que el compromiso pues, del epitelio corneal es secundario a la hipoxia y a pequeños traumas. Em, Al igual que, pues, como que facilita la adherencia de la bacteria a la superficie del lente. Los usuarios de lentes de contacto blandos tienen más riesgo que los que usan cualquier otro tipo de lente y la infección, pues, claramente es más probable si hay mala higiene en el manejo, pues, de los lentes, pero debemos saber qué puede ocurrir incluso con una persona que tenga cuidado meticuloso. Entonces, pues, como tal, es de tener muy en cuenta pues el hecho de que la persona tenga este factor de riesgo. También tenemos el trauma corneal, otro factor de riesgo que pues causa una ruptura del epitelio y la inoculación de los organismos. Este puede ocurrir por materia vegetal, por cuerpos extraños industriales, lentes de contacto también pueden generar pues trauma, aplicación de cosméticos o incluso la administración de medicamentos oculares. Em, y digamos, una subcategoría aquí muy importante es la cirugía refractiva. Particularmente la SIC se ha relacionado con infecciones bacterianas causadas por micobacterias atípicas. Las lesiones agrícolas son el principal factor de riesgo en los países en desarrollo y se debe considerar la infección micótica en estas lesiones, pero pues vamos a ver que también es un factor de riesgo para las bacterianas, entonces no la descarta del todo. La enfermedad palpebral o de los anexos, por ejemplo, la blefaritis crónica, la dacriocistitis, el entropion, la triquiasis, el lagoftalmos, van a conducir a una alteración de la película lagrimal precorneal y esto pues puede predisponer a la cariotitis bacteriana, así como las enfermedades de la superficie ocular como tal, por ejemplo,
una keratitis herpética, la queratopatía abulosa, el ojo seco, enfermedad ocular alérgica, síndrome Steven-Johnson, quemaduras, pues todas estas pueden causarme una descompensación corneal crónica por alteración en la dinámica de esa película lagrimal que provocan defectos epiteliales persistentes y estos se infectan y causan ulceración del estroma. La disfunción de la película lagrimal, que como pues ya dijimos incluye el ojo seco y también puede darse por obstrucción del drenaje lagrimal. Ese es pues otro factor de riesgo. Y hay otros factores que incluyen la inmunosupresión local, como por ejemplo el uso de corticosteroides tópicos, o la inmunosupresión sistémica. Por ejemplo, los pacientes con diabetes o deficiencia de vitamina A tienen más riesgo de desarrollar estas queratitis. Entonces aquí tenemos pues una imagen de una queratitis en el caso de una perforación corneal que se había reparado. Acá tenemos una queratitis que fue secundaria a este entropio que vemos del párpado superior. Mm, y aquí tenemos una úlcera corneal que fue secundaria a la oftalmos en un paciente con una oftalmopatía tiroidea severa. Es como que algunos de los ejemplos. Bueno, en cuanto a la etiología, pues los organismos bacterianos más comúnmente identificados van a variar dependiendo de la prevalencia del sector y del tipo de patología corneal que tenga el paciente. Vamos a tener que estas cuatro familias que vemos aquí a la izquierda, los estafilococos son los primeros, los estreptococos, las pseudomonas y las enterobacterias van a constituir aproximadamente el 87% de los casos, entonces son bien importantes, pero en términos generales la causa más común en la mayoría pues, del mundo, tanto en córneas sanas como en córneas pues, comprometidas por alguna patología, son los gram positivos, especialmente los estafilococos. Las córneas más susceptibles a los estafilococos son aquellas que han tenido infección herpética, síndrome de ojo seco, queratopatía abulosa, cirugía previa, enfermedades atópicas. Y dentro de esta familia, los estafilococos coagulasa negativos, como por ejemplo el Piermie, son los más frecuentemente aislados. Em, Estos pues pueden invadir como, digamos, microorganismos principales, digamos, sí, como o sea, pueden invadir solos, pero lo más frecuente es que invadan como copatógenos y que hagan parte de una queratitis polimicrobiana o mixta. También vamos a tener el Streptoneumoni, que antes era pues una causa predominante de queratitis bacteriana, sobre todo en casos de draquiocistitis crónica, pero hoy en día disminuida en frecuencia en los países desarrollados y pues esto es por la llegada de nuevos antibióticos y el perfeccionamiento de la técnica quirúrgica de la dacrocisto-rinostomía. Sin embargo, pues todavía es una causa muy importante en los países en desarrollo. Em, y las especies de pseudomonas se aíslan pues también muy frecuentemente, sobre todo en usuarios de lentes de contacto. Pseudomonas se aísla más o menos en el 60% de las queratitis bacterianas asociadas al uso de lentes de contacto. Entonces, pues debe considerarse siempre en esta población y también está presente en el ámbito hospitalario. Entonces, en soluciones de fluoresceína, también están los cosméticos, pero en general, pues los pacientes hospitalizados en UCI con quemaduras, los que requieren ventilación mecánica o pacientes muy inmunocomprometidos, hay que considerar pseudomonas. Otras bacterias pues a tener en cuenta son aquellas capaces de penetrar en un epitelio corneal sano, generalmente en asociación con conjuntivitis muy severas como por ejemplo Neisseria gonorrea, Neisseria meningitis, Haemophilus influenza y Corynebacterium diphtheriae, que pues expresa una toxina que le permite eh, realizar esta infección. Corynebacterium se asocia mucho a infecciones también por Moraxella, que generalmente afecta a individuos con condiciones debilitantes, como desnutridos, alcohólicos, diabéticos, bueno. Ya otras causas menos frecuentes, pues vendrían siendo los actinomicetos, em, nocardia, neisseria, micobacterias no tuberculosas,
anaeróbicos como propionibacteria. O sea, de hecho, pues, o sea, sí se aíslan muchísimos microorganismos, pero estos que acabo de mencionar, pues son como los más frecuentes. Y es importante recordar que las infecciones, pues, pueden ser polimicrobianas, incluyendo coinfecciones bacterianas y fúngicas, ¿no? Entonces, bueno, las manifestaciones clínicas, digamos, los síntomas generales de la queratitis bacteriana va a incluir la disminución de la agudeza visual, fotofobia, dolor, enrojecimiento y secreción. La gravedad de estos síntomas va a depender del microorganismo y del estado de las defensas, digamos, del huésped, así como de la duración de los síntomas antes de que el paciente pues consulte o sea examinado y le empecemos la terapia, porque hay pacienticos que llegan tarde. Un defecto epitelial bueno, las manifestaciones clínicas, digamos en cuanto a los signos, vamos a tener el defecto epitelial que va a tener infiltrados superficiales y que generalmente esos infiltrados involucran un área mayor a ese defecto epitelial con una inyección significativa alrededor de la córnea. Entonces, lo primero es distinguir entre los infiltrados corneales infecciosos y los estériles. Y lo podemos hacer por estas características que vemos aquí en la tabla. Entonces, en el infectado casi siempre vamos a tener un defecto epitelial que no pues, es tan frecuente en los estériles, pero pueden haber algunas úlceras pequeñitas que sean estériles. El tamaño de la lesión generalmente es más grande en el infectado, tiene una progresión más rápida, es mucho más dolorosa, presenta descarga purulenta, vamos a ver una reacción severa de la cámara anterior, vamos a tener la lesión, pues generalmente es única versus múltiple en la estéril y se localiza generalmente central o paracentral versus periférica en la estéril. Entonces, aquí Aquí tenemos un defecto epitelial con infiltrado superficial en la imagen de la izquierda. Y otros signos clínicos pues van a ser el edema estromal, la uveitis anterior, comúnmente con hipopión. Entonces en esta otra imagen tenemos un infiltrado estromal denso y supurativo con edema. Em, aquí. En esta, pues tenemos una queratitis ulcerativa y supurativa causada por Pseudomonas en la imagen de la izquierda. Y en la de la derecha de abajo vamos a tener un infiltrado estromal también con hipopio. Estas dos últimas, pues, como mostrando infecciones mucho más avanzadas. Mm, También podemos encontrar pliegues en la membrana de Semer, por esto pues por el edema, y los podemos ver aquí en esta imagen eh, digamos, pues en la parte posterior, pues con retroiluminación. Bueno, otras manifestaciones o signos clínicos que vamos a encontrar están las sinequias posteriores, la queratitis moderada a severa ya. Y aquí tengo una imagencita la de arriba es una uveitis anterior activa y en la de abajo vamos a tener sinequias extensas posteriores a una infección que fue severa. Mm, También vamos a tener precipitados o precipitaciones queráticas que generalmente son en forma de placa. Entonces, pues encontré esta fotico como de los precipitados como más grandes que hay, pero no sé si estos serían de pronto en forma de placa o sería algo como más grande, pero así se ven los precipitados pues queráticos. También vamos a tener quimosis Estos son, perdona, esos son, devolverlo un momentico, son precipitados creáticos en mutum fat, está más asociado a uveitis, ¿no? ok. Por eso en grasa de carnero, parece como eran, pero eso es más clásico de uveitis, por alguna razón, por alguna etiología, ¿no? Generalmente Ujú. infecciosa, ¿no? Y digamos, en este Bueno, caso serían como más, muchas más extensas o confluyentes, como en tal placa. vez sí, exactamente, pero este es más de uveitis. Listo. Bueno, Bueno, entonces también vamos a tener quimosis y edema palpebral en casos moderados a severos, por ejemplo, como este paciente que tenía pues una oftalmopatía tiroidea y desarrolló una queratitis bacteriana por exposición pues severa.
Entonces aquí vemos la quimosis y el edema de los párpados. La ulceración severa pues también puede llevar a la formación de un deshemetocele, que lo podemos observar aquí, y a perforación, especialmente en infecciones por pseudomonas. Entonces aquí este es un ejemplo de una infección por pseudomonas que llegó pues a perforarse. También puede desarrollarse escleritis, particularmente con infecciones perilimbares severas. Y la endoftalmitis, pues es rara cuando no hay perforación. O sea, generalmente se puede presentar si hay perforación. Aquí tenemos una imagen de la epiescleritis. Bueno, entonces, en cuanto a la evaluación microbiológica, vamos a tener que lo más importante es realizar ese raspado corneal en el área de la úlcera, como lo podemos ver en la imagen, que se va a enviar para un estudio microbiológico que va a incluir microscopía directa y cultivos. Entonces, pues, para el raspado corneal se va a aplicar anestesia tópica sin preservantes porque estos pueden reducir la viabilidad bacteriana para el cultivo. Y ese raspado pues se realiza con una hoja de bisturí desechable número 11 o Bart Parker. También se puede realizar con la punta doblada de una aguja hipodérmica de un calibre de 20 o 21 o con una espátula estéril que ya se llama Kimura. Se debe retirar el moco suelto y el tejido necrótico de la superficie de la úlcera antes de hacer el raspado y se raspan los márgenes y la base. La base pues se puede, digamos, se puede no realizar el raspado de la base si le está muy delgada pues en esta área. Se coloca una capa fina del raspado en uno o dos portaobjetos para hacer la microscopía y esto incluye la tinción de Gram. La muestra se debe dejar secar al aire a temperatura ambiente mediante varios minutos y luego se coloca pues en el portaobjetos. Se realiza otro raspado para cada medio de cultivo que se va pues a extender después. Y se debe extender en cada cultivo cuidando de no romper la superficie del gel. Entonces, la forma pues más sencilla como de extender estos raspados es haciendo uso de la espátula. De manera rutinaria, inicialmente se van a utilizar los medios de sangre, de chocolate y de saborizador. Y las muestras se colocan en una incubadora hasta que se transporten al laboratorio. Este, otra pues prueba que se puede hacer son los hisopos conjuntivales que podrían ser útiles sobre todo en casos muy graves en los que de pronto no se haya obtenido nada de raspado corneal y siempre se debe mandar pues en caso de tener disponible los estuches de los lentes de contacto, las botellas de solución e incluso pues los mismos lentes para siempre que sea posible, pues también cultivar. La tinción de Gram, pues siempre se hace, pero también hay otras tinciones que generalmente no se solicitan como de manera rutinaria, pero pues aquí tenemos una tablita, o sea, está Calcofluor White, está la tinción de Sil-Nielsen para microorganismos ácido alcohol resistentes, el Grocot Gomori. Entonces aquí pues es como una tablita resumen. De pronto para la sospecha de ciertos microorganismos podríamos mandar estas tinciones especiales. Pero sí o sí, siempre vamos a mandar el gramo. Y finalmente, pues hacer el cultivo con la sensibilidad. Se deben obtener pues lo antes posible el cultivo y el tipo de bacteria pues va a proporcionar la indicación de la categoría de antibiótico y pues va a guiar el tratamiento. Entonces, mm, tenemos que, pues aquí es importante mencionar que si sale una resistencia en esas pruebas de sensibilidad estándar, no necesariamente esto se extrapola a la instilación de los antibióticos tópicos porque estos pueden alcanzar niveles tisulares muy altos, entonces pues puede que si un microorganismo muestra resistencia en un cultivo, aún así responda a la terapia pues tópica. Bueno, entonces aquí tenemos pues como un resumen de los diferentes cultivos esto lo saqué pues de Kansky, es una con las notaciones tipo
Por ejemplo, yo no sabía que el agar de chocolate no contiene chocolate y que eso se hacen pues generalmente en este orden, ¿cierto? Los básicos que van a ser el agar de sangre, el de chocolate y el sauerkraut, que tiene pues dextrosa. Y tenemos aquí pues otros cultivos otros medios de cultivo que se pueden utilizar. Aquí pues tenemos dos ejemplos de un cultivo en donde creció Staphylococcus aureus en el agar de sangre a la izquierda, formando pues esas colonias color dorado. Y a la derecha pues tenemos Neisseria gonorrea que creció en el agar de chocolate, como modo de ejemplo. Entonces, bueno, en cuanto al tratamiento, pues se debe considerar la admisión hospitalaria para los pacientes que probablemente no cumplan con el tratamiento o que puedan administrarse el medicamento por sí mismos, o sea, que no puedan. Debe considerarse pues un tratamiento muy agresivo si la enfermedad es grave y sobre todo si pues, se afecta a un único ojo funcional. Es obligatorio suspender el uso de los lentes de contacto. Esto es, pues es importante que lo mencionemos porque muchos pacientes en verdad no lo saben y continúan usando los lentes de contacto. Y se debe usar un protector ocular de plástico transparente entre la administración de gotas si hay un adelgazamiento significativo o perforación. Entonces, estas son como las medidas generales y vamos a tomar la decisión de si suministrar tratamiento o no, porque o sea, no necesariamente para algunos infiltrados pequeños, pues es como regla que se deban mandar antibióticos. Entonces, pues hay algunos infiltrados muy pequeños que son clínicamente estériles y se pueden tratar pues con una menor frecuencia los antibióticos, con o sin esteroides o con la suspensión temporal de los lentes de contacto. Entonces, pues es importante destacar que el microorganismo causante no puede determinarse de manera confiable solo como por cómo se ve la úlcera. Siempre se debe, pues, mandar el estudio microbiológico y con esto vamos a guiar el tratamiento. Bueno, entonces este, pues, es como el flujograma de tratamiento para los casos en los que se decide tratar la monoterapia con antibióticos. Tiene pues una gran ventaja sobre la dual por tener menor toxicidad en la superficie ocular y por ser más conveniente. Eh, si vamos a pues, usar la monoterapia, las fluoroquinolonas van a ser la primera opción. eh, y estas pues generalmente se consideran de primero porque son tan efectivas como la terapia dual y vamos a ver más adelante que sirven para una gran variedad de microorganismos, pues, de los más frecuentes que vimos. Entonces, por ejemplo, ciprofloxacina o floxacina se usan en países donde todavía no hay mucha resistencia pues estas generaciones de fluoroquinolonas, pero no tiene mucha actividad contra gram positivos, en particular algunos estreptococos. Entonces, ya hay otras pues, generaciones posteriores que son el moxifloxacino, el gatifloxacino, el becifloxacino, y estas abordan este problema de resistencia y también tienen mejor actividad contra patógenos gram positivos. De estos, el moxifloxacino es superior en cuanto a penetración ocular, entonces pues es una gran opción. También pues como vamos a tener la terapia dual y los fortificados, que puede preferirse como tratamiento empírico de primera línea si tenemos una enfermedad ya muy agresiva o la microscopía nos sugiere estreptococos. Entonces, bueno, esta terapia dual generalmente implica una combinación de dos antibióticos fortificados, típicamente una cefalosporina y un aminoglucósido. Esto es para cubrir pues, los patógenos más frecuentes, gram positivos y gram negativos. Aquí tenemos pues una tablita de la academia que nos orienta para escoger el antibiótico dependiendo del microorganismo que se sospeche, junto con la dosis tópica y la subconjuntival que ya la vamos a hablar. Entonces, pues digamos, para los gram positivos se usa mucho cefazolina. Sí, aquí tenemos las dosis pues, tópica y la subconjuntival. También tenemos vancomicina, pero esta sí se usa más que todo cuando sospechamos un estafilococo aureus meticilino resistente, pues o algo así más,
más grave. Para los gram negativos, pues está también disponible la moxifloxacina, las fluoquinolonas en general y también podemos usar ceftriaxona, ceftazidime, ¿sí? Cefalosporinas de tercera generación. Y aquí pues vamos a tener como todas las dosis. Aquí yo les dejo esta tablita porque pues es como un resumencito. Estos antibióticos, pues hay que tener en cuenta que no están disponibles comercialmente, sino que deben prepararse de manera especial. Em, y pues lo que se hace es coger una preparación estándar del antibiótico parenteral o liofilizado y se combina con un vehículo que sea compatible para el antibiótico para que éste no se precipite. Em, entonces aquí les dejo también como un resumencito de la preparación que propone la academia, es esta que tenemos aquí abajo. Por ejemplo, para los antibióticos fortificados, para la cefazolina, vancomicina, ceftazidime y tobramicina. Y también les voy a dejar aquí el de Kansky, que él nos propone pues como una misma preparación para las cefalosporinas en general y otra para la gentamicina. Entonces, pues tenemos que considerar esto. Los antibióticos fortificados, pues al estar supeditados a esta preparación, pues tienen unas desventajas. Entonces, una de ellas, pues es el alto costo, son mucho más caros en comparación con antibióticos que si son comerciales, van a tener una disponibilidad limitada, pues porque se tienen que preparar, vamos a tener más riesgo de contaminación porque, pues, la preparación pues tiene que ser muy meticulosa, idealmente en un laboratorio estéril, pero pues no muchas veces se pueden cumplir estas condiciones. Tienen una vida útil muy corta y pues necesitan refrigeración. Entonces muchas veces esto, pues los pacientes no logran refrigerarlo o se les olvida y eso disminuye la eficacia. Bueno, entonces también tenemos pues como otra opción los antibióticos subconjuntivales y estos generalmente solo se van a indicar si hay alguna mala adherencia al tratamiento tópico. Em, También tenemos los midriáticos y estos se van a usar para prevenir la formación de las sinequias posteriores que ya vimos pues anteriormente que se pueden generar y reducir también el dolor. Entonces se puede usar el ciclopentolato al 1%, la omatropina al 2% o la atropina al 1%. Por otro lado, pues tenemos los esteroides, que la verdad su papel en la keratitis bacteriana ha sido muy como controversial, porque pues por un lado son efectivos para controlar la infección, pero inhiben la respuesta del huésped a la infección y retrasan sobre todo esta parte del retraso de la epitelización, pues es algo que preocupa mucho. Entonces, por ahora la literatura sugiere fuertemente que, pues que no se den los esteroides, que eso podría empeorar como tal el pronóstico de una queratitis bacteriana. Pero pues hay em, varias personas que sí lo utilizan. Sí se hacen unas recomendaciones específicas de nunca usar en pacientes que no tengan una terapia antibiótica ya pues instaurada y adecuada, que si el paciente no puede pues como estar en seguimiento, venir a revisiones frecuentes, pues que no pueda seguir la terapia antibiótica, tampoco se deberían mandar los esteroides y pues si se encuentra sospecha de algún organismo difícil de erradicar. Mm, en caso pues de que se vaya a usar, se usa corticosteroides al 1% y se administran cada 6 horas, pero idealmente empezando cuando ya han pasado 48 horas del tratamiento antibiótico y este está funcionando. Bueno, entonces también tenemos los antibióticos sistémicos, que estos generalmente pues no se administran, pero se pueden, digamos, podrían servir en algunas circunstancias especiales, como por ejemplo si hay un compromiso sistémico, por ejemplo, Neisseria meningitis, la profilaxis sistémica temprana pues es muy importante porque le puede salvar la vida. Entonces, eso se hace con ceftaxona o cefotaxime o ciprofloxacino. Hay también la infección por Haemophilus influenza, se puede tratar con amoxicilina oral, amoxicilina más ácido clavulánico.
y Neisseria gonorrea, que pues necesita una cefalosporina de tercera generación, o sea, como la ceftriaxona intramuscular. Entonces, en esos casos, pues también cuando hay de pronto adelgazamiento corneal muy severo, que amenaza pues con perforación, se podría dar la ciprofloxacina por su actividad antibacteriana y una tetraciclina como la doxiciclina a 100 miligramos cada 12 horas, pero esto es por su efecto anticolagenasa, o sea, esto es por su efecto, digamos, para reepitelizar. Bueno, entonces, en caso, pues, de falla terapéutica, es importante no confundir la falta de reepitelización con una infección persistente. Entonces, la toxicidad, pues, del tratamiento puede causar también malestar, enrojecimiento, secreción, a pesar de que sí se esté erradicando la infección. Entonces, tener esto en cuenta. Si no hay mejoría, pues evidente, después de 24 a 48 horas de un tratamiento intensivo, sí se debe revisar el régimen antibiótico y si ha inducido pues una respuesta favorable, no se cambia incluso cuando los cultivos muestran un organismo resistente, porque ya vimos que pues la terapia tópica tiene como más efectividad. Y si aún no hay mejoría después de 48 horas, sí se suspende el tratamiento durante 24 horas y se hace idealmente un nuevo raspado para poder, pues, como guiar mejor esa terapia. Si los cultivos siguen siendo negativos, entonces puede ser necesario realizar una biopsia corneal para mandar a histología y pues hacer un cultivo. También tenemos la queratoplastia excisional o penetrante, perdón, que se puede hacer penetrante o lamelar profunda. Y esta se puede, digamos, considerar en casos ya resistentes a la terapia médica o para perforaciones eh, pues ya manifiestas o para riesgo de perforación. Em, si vamos a considerar realizar una queratoplastia, se prefiere la lamelar porque pues está asociada con menos riesgo de siembra intraocular de infección, de formación de sinequias anteriores periféricas, menos riesgo de glaucoma y de formación de cataratas asociadas con el exceso pues a la cámara anterior. Entonces, bueno, en caso de que tengamos perforación, si esta perforación es pequeña, se puede tratar con lente de contacto de banda o incluso se puede usar pegamento para tejidos cuando son pequeñas, pero un poco más grandes, pues que no se pueda usar el lente. Si son unas perforaciones grandes, entonces ya pues sí se va a realizar la queratoplastia penetrante o un injerto de parche corneal. Y también se pueden hacer técnicas de reparación superficial oclusiva o sea, en circunstancias muy particulares, como por ejemplo ya un ojo sin potencial visual. Mm, la endoftalmitis, pues no hay como un protocolo establecido para el tratamiento de la endoftalmitis, pero se puede considerar utilizar el mismo manejo para la endoftalmitis postoperatoria. Es como lo que recomiendan, pues, para tratar la endoftalmitis. Entonces aquí tenemos, pues, a la izquierda una córnea, una perforación corneal que se trató con un parche, ¿sí? Arriba, pues, tenemos perdón. Arriba tenemos una perforación a la izquierda que luego a la derecha la ven ya tratada con el pegamento, el tisular. Y abajo tenemos también una córnea perforada que pues se le hizo su queratoplastia. Entonces, pues bueno, en cuanto también hay que pensar en la rehabilitación visual después de todas estas complicaciones y después de que se resuelva como tal la infección. Entonces, pues la queratoplastia lamelar puede ser adecuada y necesaria a veces para la cicatrización corneal que queda, que es muy densa y pues persiste. Se puede considerar la queratoplastia lamelar. También puede que se necesite que los pacientes usen lentes de contacto rígidos para, pues sí, mejorar el potencial visual, porque a veces los pacientes quedan pues con una cicatrización corneal anómala y un astigmatismo irregular. Y también se puede necesitar la cirugía de catarata cuando
las opacidades, pues se generan opacidades secundarias en el lente, por si hay una infección, por ejemplo, muy severa. Entonces, pues puede que llegue a necesitar incluso una cirugía de catarata. Bueno, entonces, pues vamos a pasar a hablar de las keratitis micóticas. Entonces, los hongos, pues son un grupo de microorganismos que tienen paredes rígidas y un núcleo distinto con múltiples cromosomas que contienen tanto ADN como ARN. Entonces, la keratitis fúngica, pues es muy rara en los países templados, pero es la causa principal de pérdida visual en los países tropicales y en desarrollo, como nosotros. Entonces, pues esta evoluciona de una manera insidiosa, pero pues también puede provocar una respuesta inflamatoria muy severa con perforación corneal y pues mal pronóstico para la visión. Bueno, entonces, ¿cuáles son los factores predisponentes más comunes para esta? Tenemos el trauma, la inflamación corneal secundaria a enfermedades crónicas de la superficie ocular, el uso de lentes de contacto, el uso prolongado de esteroides tópicos, a menudo en combinación con trasplantes corneales previos, otros pues medicamentos me la pueden generar, cirugía corneal, la inmunosupresión sistémica, por ejemplo, la diabetes. Y la queratitis filamentosa puede estar asociada con trauma y a menudo pues es relativamente menor e involucra materia vegetal o herramientas de jardinería y agricultura. Entonces pues este factor de riesgo es muy importante para sospechar específicamente queratitis filamentosa y ya vamos a ver un poquito las diferencias de estas entidades. Entonces, bueno, aquí a la izquierda pues tenemos una queratitis fúngica que se desarrolló secundaria a un trauma vegetativo. En esta otra imagen vamos a ver una queratitis fúngica después de haber tratado, o sea, ese paciente con terapia médica y pues eh, digamos, que se persistió. Aquí tenemos una queratitis fúngica que terminó en queratoplastia. Bueno, entonces vamos a tener dos tipos principales de hongos que causan la queratitis. Entonces, están las levaduras, como por ejemplo Cándida, que son organismos unicelulares, son ovoides, se reproducen por gemación, son responsables en la mayoría de los casos de queratitis fúngica en los climas templados. Y vamos a tener los hongos filamentosos, como por ejemplo, como vemos en la tabla, Fusarium, Aspergillus, son como algunos de los más conocidos en este grupo. Y estos son organismos multicelulares que producen proyecciones tubulares conocidas como hifas y son los patógenos más comunes en climas tropicales, pero no son raros en regiones pues más frías. Em, con frecuencia, pues la queratitis fúngica sigue un curso agresivo, aunque empiece de una manera insidiosa. Entonces, los filamentosos se pueden subdividir en septados y no septados, y los septados se pueden dividir en pigmentados, que también se llaman dematiáceos, en donde, por ejemplo, encontramos a Penicillium, y los no pigmentados, donde tenemos, por ejemplo, alternaria. Pero entonces aquí tenemos pues como esta tablita, ay, perdón, en donde se hace bien como esa clasificación. En cuanto a las manifestaciones clínicas, vamos a tener síntomas generales muy parecidos a los de la queratitis bacteriana. em, y es muy frecuente pues que inicialmente se piense que la etiología era bacteriana y se retrasa el diagnóstico. Entonces pues hay que tener un alto índice de sospecha. Los signos clínicos pues no van a ser como un medio definitivo para distinguir si es una infección bacteriana o fúngica. Entonces, pues vamos a ver más adelante como tal, pues digamos, algunas claves que nos pueden como guiar, pero sí o sí vamos a hacer otra vez el estudio microbiológico para definir y ver qué microorganismo es. Entonces, los síntomas generales incluyen inicio gradual del dolor, sensación de cuerpo extraño, fotofobia, visión borrosa, secreción acuosa o mucopurulenta. Y
pues vamos a tener como signos generales digamos, el examen físico, que las úlceras fúngicas tienen infiltrados que aparecen de color como grisáceo a blanco o como amarillento a blanco. Y que la base de la úlcera pues casi siempre está llena de exudados blandos que son como cremosos y elevados. Entonces aquí a la izquierda vemos como un ejemplo de los bordes elevados y de esos exudados como cremosos. También vamos a tener como otros hallazgos característicos, esas áreas de elevación, úlceras que se consideran hifadas o ramificadas, con lesiones satélites, con bordes irregulares y como plumosos que aparentan una textura áspera o seca. Entonces aquí a la derecha tenemos un ejemplo, pues si ven como que las márgenes son irregulares y pues aparenta tener una textura como seca a pesar de que tiene pues como esos márgenes irregulares y como plumosos. Bueno, entonces, pues estos bordes plumosos y los bordes hifados se van a observar más o menos en el 70% de los pacientes, entonces como que es bueno que los aprendamos a identificar. Y las lesiones satélites más o menos en el 10% de los pacientes. El hipopión sí generalmente pues es fijo y puede estar presente en el 45 al 66% de los casos. Y también podemos tener un anillo inmune, una placa endotelial y un absceso corneal posterior, pero pues estos son como signos más raros. Aquí tenemos una placa endotelial con perforación, pues por una queratitis fúngica. Bueno, entonces pues hay algunos signos que nos pueden orientar como más hacia el agente etiológico. Por ejemplo, si es una queratitis por cándida o es una queratitis filamentosa. Entonces, vamos a tener que en la queratitis por cándida hay una configuración de botón de collar que es típica y que a menudo se asocia con una úlcera pequeña, un infiltrado estromal que pues es discreto, que podemos apreciar una queratitis, o sea, aquí en la imagen de la derecha podemos apreciar, digamos, estas características y pues asemeja mucho a la queratitis bacteriana. Tiene un defecto epitelial superpuesto, el infiltrado es como más discreto y tiene una progresión, bueno, esta parte sí es como un poco, una progresión más lenta pues que las bacterianas, pero se ve más o menos así. Este es un ejemplo, pues, la imagen de la derecha. Estas queratitis por cándida generalmente ocurren en ojos con enfermedad corneal preexistente y en áreas de exposición, típicamente la unión de los dos tercios superiores y el tercio inferior de la córnea. Em, entonces, aquí en esta otra imagen, la imagen A, vemos una queratitis por cándida severa y se ve el infiltrado supurativo pues muy denso que tiene un color amarillo blanco y pues esta es como una presentación muy típica. En la queratitis filamentosa, como la que podemos ver en la imagen de la izquierda, em, pues esta imagen corresponde a una queratitis por Fusarium solani, que tiene un curso más severo, con una extensión más profunda y la perforación pues puede ocurrir en semanas. Em, en esta otra imagen vemos una queratitis por las especies de Aspergillus que causan, digamos, un cuadro menos severo y que no es tan rápidamente progresivo, pero que es susceptible, pues, a terapia, digamos, rápidamente. Y vemos en la imagen una lesión con bordes irregulares y que son con esa apariencia que mencionábamos, que es como plumosa. Tenemos también infiltrado estromal de color gris o amarillo blanco con bordes difusos y esponjosos. Em, y en esta otra figura vemos una queratitis filamentosa con bordes esponjosos, o sea, en la B, la que está catalogada como B, pues vemos esos bordes difusos y esponjosos y un gran defecto epitelial con pliegues en la membrana de Semet, que pues es como lo que
más se ve ahí en la imagen. También podemos tener una infiltración progresiva que a menudo tienen lesiones satélite. Entonces aquí, por ejemplo, en esta imagen podemos ver el infiltrado en el centro y unas lesiones satélite alrededor. Y en este otro ejemplo también vemos algunas lesiones satélite. También puede desarrollarse extensiones ramificadas similares a las a plumas con un infiltrado pues en forma de anillo. Em, aquí, no, aquí se ve el infiltrado en forma de anillo con algunas lesiones satélites también y en esta imagen también podemos apreciar el hipopio. Pues en general, en estas infecciones pues micóticas, ya sea tanto por cándida como la filamentosa, puede ocurrir una progresión más rápida que pueda llevar a necrosis y adelgazamiento, incluso pues puede suceder que estos hongos penetren la membrana de Semet, aunque ésta esté intacta y lleven a una endoftalmitis sin una perforación. Em, pero pues digamos que no es lo común, pero esto también puede ocurrir. Y también tenemos la aparición de pigmentación marrón macroscópica, que en la keratitis fungoide pues se ve la presencia de un hongo de matiacio, como les comentaba, pues, pues eso lo podemos ver en esta imagen de acá. Esta es una keratitis por Curbularia lunata. Entonces, esa pigmentación se ha relacionado con alteración en el metabolismo de la melanina. Y pues cuando está presente, indica una infección que es como más superficial, que tiene menos virulencia y tiene menos reacción inflamatoria, precisamente por ser más superficial. Bueno, entonces, otros signos que podríamos encontrar al examen físico pues son un defecto epitelial que no siempre está y puede ser muy pequeño cuando está presente. También podemos tener pues uveitis anterior, hipopio en placa endotelial como las hemos visto en las imágenes previas. La presión intraocular se puede elevar, podríamos tener escleritis, endoftalmitis que puede ser estéril o infecciosa. Y pues el diagnóstico diferencial de todas estas manifestaciones clínicas van a incluir una queratitis bacteriana, porque como hemos podido apreciar, se parecen pues algunos síntomas y algunos signos. Esto no es tan fácil de, pues, de aprender a distinguir estas dos entidades. Una queratitis herpética o por acantamoeba. Em, pero pues tener en cuenta que la infección bacteriana no se presenta de una forma como tan subaguda como la micótica y pues como todos estos otros signos que acabamos de mencionar como para poderlas diferenciar. Bueno, entonces en cuanto a las ayudas diagnósticas, pues es muy parecido, se mandan muestras para la investigación en el laboratorio que se deben adquirir antes de que se empiece la terapia antifúngica. Entonces, pues la tinción vendría haciendo sobre todo la preparación pues con hidróxido de potasio para evaluar microscópicamente. Esa es una herramienta muy rápida y puede ser muy sensible. También tenemos la tinción de Gram y Gemsa, que alcanza una sensibilidad del 50%. También otras tinciones pues como el ácido periódico Shift, calcoflúor blanco, plata metenamina, bueno, pero o sea, sí o sí Gram y la preparación de hidróxido de potasio. También tenemos pues el cultivo, entonces vamos a hacer los raspados corneales que se deben sembrar en agar saueraut con dextrosa y pues aunque la mayoría de los hongos también van a crecer en agar de sangre o en otros medios pues con enriquecimiento. Es importante obtener este raspado de la base de la úlcera y pues realizar las pruebas de sensibilidad para los agentes antifúngicos para tener pues como la referencia y ver cómo guiamos ese tratamiento. Y pues lo mismo, o sea, si el paciente es usuario de lentes de contacto, tiene la solución, el lente, el estuche, mandarlo al laboratorio para que también se le puedan hacer todos los estudios, ¿no? Em,
Y pues bueno, el diagnóstico definitivo de la queratitis fúngica se va a realizar si los raspados corneales revelan elementos fúngicos en las muestras, si el hongo crece en más de un medio en ausencia de hongos en las muestras, si el hongo crece en un solo medio en presencia de hongos en las muestras, o si el crecimiento concluyente de hongos aparece en el sitio inoculado en un solo medio sólido. Entonces, pues tenemos también otros estudios que se pueden realizar, que no son siempre de rutina, pero pues, eh, por ejemplo, el análisis por reacción en cadena de la polimerasa, pues es el análisis de las muestras que pues es muy rápido, es altamente sensible, o sea, una sensibilidad de alrededor del 90%. Em, Actualmente pues puede ser el de elección, pero no siempre está disponible y se deben evitar los hisopos que contienen calcio porque pueden inhibir la actividad de la polimerasa. También se puede hacer la biopsia corneal, que está indicada en casos sospechosos de queratitis fúngica en ausencia de mejoría clínica después de 3 a 4 días. Y si no se desarrolla crecimiento, pues a partir de los raspados después de una semana. Se debe tomar un bloque de 2 a 3 milímetros y que es como similar a la excisión por bloque escleral durante una trabeculectomía. Los hongos filamentosos pues tienden a proliferar justo anterior a la membrana de semen y puede ser necesario un espécimen estromal más profundo. Y el bloque pues que se saca se envía para cultivo y para análisis histopatológico. También se puede hacer la punción de la cámara anterior, que se ha recomendado en casos resistentes con exudado endotelial, pues porque los microorganismos pueden penetrar el endotelio. Mm, y también existe la microscopía confocal, frecuentemente pues permite medir la identificación de organismos en vivo, pero no está pues disponible fuera de centros terciarios, entonces pues por ahora no es como una opción. Bueno, en cuanto al tratamiento de cándida y la queratitis filamentosa, pues tenemos que las medidas generales son similares a las de la queratitis bacteriana, pero generalmente sí se va a requerir hospitalización. La eliminación del epitelio sobre la lesión puede mejorar la penetración de los agentes antifúngicos y también puede ser útil retirar regularmente el moco y el tejido necrótico con una espátula. Los antifúngicos tópicos se deben administrar inicialmente cada hora durante 48 horas y luego ya reducirse según los signos. Debido a que la mayoría de los antifúngicos son solo fungistáticos, el tratamiento debe continuar durante al menos 12 semanas. Y pues para la infección por cándida se trata con anfotericina B al 0,15% o econazol al 1%. Y tenemos ya otras alternativas como la natamicina al 5%, el fluconazol al 2%, el clotrimazol al 1% o el voriconazol que viene al 1 o al 2%. Para la infección filamentosa, sí se trata con natamicina al 5% o econazol al 1% y ya sería una alternativa a la anfotericina B al 0,15%, el miconazol al 1% o el voriconazol al 1 o 2%. Hay varias otras opciones disponibles, pero estas son como las más frecuentemente utilizadas. Y también se puede considerar pues un antibiótico de amplio espectro para tratar o prevenir una coinfección bacteriana, o sea, hay que evaluar esto. Se debe usar cicloplegia como en la queratitis bacteriana por las mismas razones. El fluconazol subconjuntival puede usarse en casos severos. Los antifúngicos sistémicos pueden administrarse también para en casos pues muy severos y de pronto cuando las lesiones están cerca al limbo y para endoftalmitis, cuando se sospecha endoftalmitis, pero en general pues no se usa. También se pueden usar tetraciclina, pues como la doxiciclina 100 miligramos cada 12 horas para administrarla principalmente por ese efecto anticolagenasa y mejorar esa reepitelización. La presión intraocular se debe monitorizar, como ya vimos pues anteriormente, esto pues puede subir la presión intraocular. Si hay perforación, digamos inminencia de perforación o una perforación ya manifiesta, se maneja como
igual que la queratitis bacteriana, dependiendo pues del tamaño, las diferentes opciones terapéuticas, casi siempre es quirúrgicamente. Y la queratectomía superficial puede ser efectiva para reducir pues una lesión. La queratoplastia terapéutica, ya sea penetrante o lamelar anterior profunda, se puede considerar cuando pues, casi siempre es solo si la terapia médica es ineficaz o ya hubo pues perforación, como veíamos en perforaciones grandes. El lavado de la cámara anterior con inyección intracameral de antifúngico puede considerarse para casos no responsivos en los que hay un infiltrado corneal estable, pero exudación endotelial que está aumentando. Bueno, entonces, pues tenemos también la queratitis por microsporidios, que son parásitos unicelulares intracelulares obligados que antes pues se pensaba que eran protozoos, pero ahora se van a clasificar como hongos. Raramente pues causan enfermedad en individuos inmunocompetentes y hasta la aparición pues digamos, de alguna inmunosupresión severa, como un paciente con VIH que llegue incluso pues a la última fase pues de la enfermedad, al SIDA, pues no se va, no se va a manifestar. Entonces, em, la enfermedad, digamos, así como general en pacientes inmunocompetentes, lo más común es la enteritis y la manifestación ocular más común es la queratoconjuntivitis. Tenemos, bueno, en cuanto al diagnóstico, pues los signos o la queratitis, vamos a tener una queratitis epitelial punteada, crónica, bilateral y difusa, como la podemos ver aquí en esta imagen de la derecha. Podemos tener una queratitis estromal profunda, progresiva, unilateral y lenta, como lo tenemos aquí. Perdón. Eh, esta queratitis estromal profunda es la de la derecha, ¿sí? Y la queratitis punteada es la de la izquierda, la A. Em, y pues bueno, esta queratitis profunda, que generalmente es progresiva, unilateral y más lenta, rara vez afecta pues a los pacientes inmunocompetentes. También podemos presentar se- em, escleritis, endoftalmitis, pero pues esto es muy raro. Y la biopsia pues va a mostrar esporas que son características y los parásitos intracelulares. También está disponible la PCR para los raspados y puede tener pues esto una sensibilidad alta. Bueno, y en cuanto al tratamiento para la queratitis por Microsporidium, pues la enfermedad epitelial como tal se trata con fumagilina tópica y pues es muy importante iniciar la terapia antirretroviral pues para el SIDA asociado, porque esto sí o sí va a ayudar pues con la resolución del cuadro. La enfermedad estromal también se trata con una combinación de la fumagilina tópica y el albendazol. El albendazol es de 400 miligramos una vez al día durante 2 semanas, repitiendo 2 semanas después con un segundo curso. Y los pacientes deben ser monitoreados de cerca por toxicidad hepática. Puede ser necesario un tratamiento prolongado con fumagilina y es difícil erradicar los parásitos en pacientes pues, que están inmunocomprometidos. La queratoplastia también podría estar indicada, aunque pues puede ocurrir con frecuencia que la enfermedad sea en la periferia del injerto. Y la crioterapia del tejido residual pues podría también reducir este riesgo. Bueno, entonces esto es lo que les traía para hoy y esta fue la bibliografía que revisé.